Nuevamente un saludo a todos en esta mañana, hermanos. Bendecimos el nombre del Señor por este privilegio y esta oportunidad de poder estar reunidos juntos para alabarle, para exaltarle, para dar la gloria de vida a su nombre. Como decía la canción, oh alma mía, alaba a Jehová. Oh alma mía, ama al Señor. Yo creo que es lo que más nuestra alma debiera gritar en este día, la necesidad de amar al Señor, de exaltarle, de bendecirle. Él es nuestro Dios, Él es un Dios grande y maravilloso. Así que damos en esta hora la bienvenida a quienes están conectando a última hora y nos acercamos al tiempo más hermoso, el poder compartir con el Señor su palabra, oír su voz, atender a la voz de su Espíritu Santo tan necesaria en estos tiempos. Pero antes de ello, vamos a orar para pedir a Dios la dirección de su Santo Espíritu ante la necesidad de una clara comprensión de su palabra. Vamos a orar. Amado Dios, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos acercamos a tu palabra, Señor, con toda disposición, con toda solicitud, con el anhelo mayor de nuestra alma, porque sabemos que en tu palabra hay vida, que tu palabra transforma, regenera, tu palabra nos llena de esperanza. Nos acercamos a tu palabra, Señor, esperando ser guiados única y exclusivamente por la presencia. Todo entendimiento y conocimiento tuyo, oh Padre, con toda inteligencia que desciende del cielo, podamos juntamente, Señor, llegar al conocimiento de la verdad. Amamos tu verdad, anhelamos tu verdad. Así que en esta hora reprendemos todo espíritu de engaño, toda distracción, toda obra de las tinieblas, en el nombre de Jesús. Toda maquinación impía que quiere estorbar que la verdad tuya sea sembrada en nuestros corazones. Gracias por este día y por tu presencia en medio de nosotros. Que podamos, Señor, en esta hora ser llenos de toda tu verdad. En el nombre de Jesucristo el Señor. Que tu palabra traiga sanidad, liberación. Que tu palabra traiga paz. Que tu palabra traiga gozo y alegría en el Espíritu en esta hora. En el nombre de Jesucristo el Señor, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Damos la gloria al Señor en esta mañana. Gracias por estar con nosotros. Exaltamos el nombre de nuestro Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien mediante su Espíritu Santo nos ha conducido a una íntima y gloriosa relación con Él. Agradecemos nuevamente al Señor por el grande privilegio de la vida y la maravillosa oportunidad de reunirnos en este día con el único propósito de exaltarle, reconociendo su profundo amor en Jesucristo, a quien envió en el cumplimiento del tiempo para expiar nuestro pecado y concedernos el perdón, y con él el don del Espíritu Santo, el don de la vida eterna, siendo sellados por su Santo Espíritu, de quien esperamos en este día ser llenos de toda la sabiduría. Hermanos, dependemos de la sabiduría de Dios, de su ciencia, de su conocimiento, de su entendimiento, de su inteligencia, en el conocimiento de su verdad, por medio de su gloriosa y bendita palabra eterna, y así llegar al pleno conocimiento de Dios y reconocer hoy más que nunca su voluntad y propósito,
y discernir con todos los santos, con su iglesia, el tiempo presente para poder vivir conforme a su plan eterno. Agradezco al Señor que nos permite tener plena conciencia y convicción acerca del tiempo presente, siendo inspirados e iluminados por su Santo Espíritu, mediante el poder de su palabra, y en el marco de ella, juntos poder comprender el carácter de esta iglesia apóstata que precederá el tiempo del fin, y que el Señor Jesucristo la intervendrá para hacer de ella una iglesia sin mancha y sin arruga, como su palabra lo ha enseñado. Es por eso que hemos reconocido esta condición de la iglesia como una de las señales que nos advierten acerca de la inminente venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la manifestación gloriosa del reino de Dios. Y nuestro necesario acercamiento en este tiempo en que estamos hace varias semanas al libro de Apocalipsis, al mensaje de estas 7 iglesias, procurando desde ahí entender el propósito y la voluntad del Señor en este tiempo presente. La semana pasada revisamos el mensaje de estas iglesias. Especialmente estuvimos la semana pasada mirando acerca de la iglesia de Pérgamo y pudimos concluir básicamente lo siguiente. Cada una de estas 7 iglesias, dijimos, está manifestada hoy sobre la faz de la tierra. Eso podemos ver claramente lo que hemos visto en las 3 iglesias anteriores. En segundo lugar, al igual que la iglesia de Éfeso, hoy hay una iglesia que ha abandonado el primer amor, ha olvidado su relación íntima con el Señor, con el Maestro, con el buen pastor y cabeza de la iglesia, Jesucristo. Que lo único que pretende el Señor es que gocemos y crezcamos en nuestra íntima relación con Él. De la misma manera que la iglesia de Esmirna, hoy hay una iglesia que está pagando el precio en medio de su pobreza, persecución y tribulación, donde miles han entregado, al igual que el Maestro, sus vidas hasta la muerte, hermanos, por causa de la predicación del Evangelio. En cuarto lugar, igualmente como ocurrió con la iglesia de Pérgamo, hoy existe una iglesia que ha abandonado su relación con la palabra de Dios, con la doctrina de Cristo, permitiendo coexistir con falsos maestros y sus falsas doctrinas, conduciéndolos a la idolatría, a las fornicaciones, permitiendo la presencia, como dice aquí en Apocalipsis, de la existencia del trono de Satanás. Es decir, el mismo Satanás está gobernando en medio de la iglesia. Y lo dice la palabra del Señor, no lo podemos negar. Hoy nos ocuparemos entonces de observar el mensaje a la iglesia de Tiatira. Pero antes volveremos, como siempre hemos dicho, a leer el texto en Apocalipsis 1:10 al 20 y 1:3, para no perder de vista al Señor de la iglesia y toda su gloria y majestad, pues sin Él la iglesia no tiene sentido. Él es la cabeza, Él la compró a precio de sangre, a Él le pertenece. Vamos a leer entonces, como todas las semanas, mientras estemos hablando de estas 7 iglesias, reconociendo el carácter de Jesús, este texto hermoso en Apocalipsis capítulo 1, y vamos a leer primero el versículo 3 que tomamos la semana pasada, donde dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las profecías de este libro y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Del versículo 10 en adelante dice: yo
estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y en su boca, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Amén. Con esta revelación que nos habla de la naturaleza y la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vamos ahora sí a leer el texto que nos ocupa en esta mañana, aquí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18, que dice de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Y si no se arrepienten de la obra de ella, y aún sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestra obra. Pero vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Como pueden observar, este es el mensaje más largo que contiene Apocalipsis acerca de las 7 iglesias. Y este mensaje contiene esencialmente 6 cosas. La primera, en el versículo 18, está el saludo, cómo se presenta y se manifiesta el Señor. En segundo lugar, el reconocimiento de su pequeña fortaleza.
En tercer lugar, habla de su profunda crisis. En cuarto lugar, una invitación a la fidelidad, a permanecer. Y en quinto lugar, el galardón o recompensa a los fieles vencedores de la iglesia de Tiatira. Y por último, la invitación a oír la palabra o la voz del Espíritu. Es interesante que a partir de la cuarta iglesia, la invitación a oír la voz del Espíritu pasa a ser lo último que revela el Señor. No tenemos claridad total acerca de por qué aparece esta invitación a oír la voz del Espíritu al final, pero tal parece que está enfatizando aún más, con más fuerza, la necesidad de una relación con el Espíritu Santo, lo cual hablaremos por supuesto al final. En primer lugar, debemos reconocer, hermanos, que nos encontramos frente al mensaje de una iglesia con grandes complicaciones. El número de versículos lo revela. La crisis, que abarca prácticamente 4 versículos y que es profunda, lo revelan así. Y que requiere no descuidar ningún aspecto. Podemos darnos cuenta que en este mensaje hay dos cosas muy fuertes. La primera es el saludo, la presentación, cómo se manifiesta el Señor. Cómo se manifiesta el Señor con una fuerza a esta iglesia. Y en segundo lugar, la amplitud de su crisis, que revela que el Señor está profundamente preocupado por la condición que esta iglesia presenta. En el saludo el Señor se presenta en primer lugar como el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, que revelan una mayor fuerza del carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El concepto de Hijo de Dios en las Escrituras debemos entender a la luz de ellas cómo revelan que Él es el único entre Dios y los hombres. Es como el único delegatario, el único mensajero, como el canciller, como el embajador de Dios. O sea que no hay otro entre Dios y nosotros. En el día de su bautismo, el Padre declaró desde el cielo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En la tentación, justamente, el mismo Satanás reconoció a Jesucristo como el Hijo de Dios, dejando ver que había una relación estrecha entre el Padre Dios y su Hijo Jesucristo. De igual manera, el apóstol Pedro, cuando Jesús preguntó acerca de qué dicen la gente, quién soy yo, y le preguntó a ellos acerca de quién es Él, Pedro respondió, inspirado por el Espíritu Santo, revelado por Dios mismo, que Él era el Mesías, que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto permite observar la posición de autoridad con la que Jesús se presenta ante la iglesia. Y es que Él mismo dijo que nadie ha descendido del cielo, solamente el Hijo de Dios. Él es la cabeza. No hay otro a quien ella deba rendir cuentas. Dependemos del Señor como cabeza de la iglesia. Él es el Hijo de Dios. Así que hay una gran fuerza en esta revelación. También se revela como el que tiene ojos como llama de fuego. Literalmente en original esto quiere decir que sus ojos despedían fuego abrasador, indicando dos cosas importantes. La primera, el poder que tiene el Señor para reconocer la conducta y la condición en que se encuentra la iglesia. Él todo lo escudriña, Él todo lo discierne, Él conoce el corazón de los hombres. Y en segundo lugar, su indignación. Dios, el Señor, está molesto con esta iglesia apóstata que se encuentra en la peor condición entre todas las iglesias. Por último, revela que sus pies son semejantes al bronce bruñido, y que en el capítulo 1:15 añade que son refulgentes como en un horno. Debemos recordar que este metal extraño, y digo extraño porque no es un metal natural, es el resultado de la mezcla, de una aleación justamente con el bronce.
permitiendo darle mayor fuerza justamente a este metal que conocemos como el cobre, que reconocemos como bronce, ¿verdad? Y que lo que se está logrando desde la antigüedad justamente en esta mezcla es hacerlo un material muy resistente, antioxidante, que mayor que el hierro, por ejemplo, que se pudre, que se daña, revelan o aparece en la Biblia como una figura del severo juicio de Dios. Recordemos que el lugar de los sacrificios en el Antiguo Testamento era justamente el altar de bronce, llamado también el altar del holocausto. Era el lugar justamente donde Dios permitió a Israel hacer el sacrificio. Era el lugar justamente de la liberación. Así que el Señor está presentándose aquí con un profundo juicio en esta iglesia, ¿verdad? Allá se encuentra eso cifrado justamente en Éxodo capítulo 27, versículo al 8, donde puedes investigar un poco acerca del altar de bronce, que era inclusive hecho de madera, revelando la naturaleza humana, pero cubierto de bronce. Por razones de tiempo no vamos a leer este texto allá en Éxodo, por lo cual podemos entender que Jesús se manifiesta a esta iglesia como el Señor y juez que en ningún momento tolerará el pecado en medio de su iglesia. Justamente Él fue el sustituto por nuestro pecado. Estos pies de bronce, en contraste con los pies de barro y hierro, allá en la visión de Daniel, en el capítulo 2, revela la fragilidad de los reinos de este mundo y la posterior aparición de un reino que no será jamás destruido, que desmenuzará y consumirá todos los reinos, pero su reino permanecerá para siempre. Estos pies son los mismos, hermanos, que pisarán el lagar donde se manifestará la ira de Dios. Y quiero leer justamente este texto en Apocalipsis capítulo 14. Puedes pasar las páginas de tu Biblia, porque es bien interesante lo que revela aquí la palabra de Dios en el capítulo 14, versículo 20. Dice la palabra, leamos el 19. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. También Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 16, dice la palabra de la siguiente manera. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre era o es el Verbo de Dios. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre. Recuerda, hermano, el precio que pagó por nosotros. Y su nombre era el Verbo de Dios, la palabra encarnada. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él regirá con vara de hierro, y él pisa, escúchalo bien, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. De allí la figura de los pies del Señor no son de barro, son de bronce, bruñido, refulgente como en un oro. En segundo lugar, el mensaje contiene el reconocimiento de su fortaleza, una mediana fortaleza en medio de su grande crisis, donde revela un lazo de amor que une a aquellos pocos fieles a los cuales el Señor no les quiere imponer otra carga, como revela en el texto. Su fe, su servicio, su entrega, su cooperación, su solidaridad se mantenían como una luz que brillaba en medio de semejantes tinieblas, y su grande paciencia los fortalecía para seguir perseverando
ante el dominio de las fuerzas reconocidas aquí en la palabra como las profundidades de Satanás, que lideraba justamente esta mujer de nombre Jezabel, que sin lugar a duda o a dudas asedian nuestras vidas hoy. En tercer lugar, y aquí nos detenemos un poco de tiempo, como dije, dedica 4 versículos largos el texto aquí en Apocalipsis para hablar de la profunda crisis que rodea esta iglesia. Este mensaje contiene aspectos que revelan una profunda crisis que muestra la pérdida de los valores y el carácter de la iglesia hoy y a través de toda la historia. La tolerancia del pecado, liderado justamente por una mujer, como ya dijimos, de nombre Jezabel, que como profetiza es portadora del mensaje, pero un mensaje plagado de mentira, de engaño, de falsedad, cargado de doctrinas falsas, que enseña y seduce a los siervos de Dios, extrañamente, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Una mezcla muy peligrosa. Idolatría, fornicación. Es letal en medio de la iglesia. Esta mujer nos recuerda a la Jezabel del Antiguo Testamento, la esposa de aquel rey llamado Acab. Era justamente una mujer cananea de otra nación que él tomó, que condujo a Acab a adorar y esparció sus enseñanzas de idolatría por todo Israel. Vamos a leerlo en Primera de Reyes, justamente en el capítulo 16, lo que dice la palabra del Señor acerca de la conducta de esta mujer, revelada justamente aquí en Apocalipsis, en el capítulo 16, versículos 31 en adelante, que dicen de la siguiente manera: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Está hablando de el rey Acab. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abirán, su primogénito. Echó el cimiento y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Aquí encontramos el registro de las obras de esta mujer en el Antiguo Testamento y que aparece aquí en Apocalipsis, ¿verdad? Que enseñó a Israel a participar de la idolatría, a participar de la inmundicia, de ese sincretismo religioso cananeo que tenía como sello principal la idolatría a muchos dioses que ellos habían creado. Es interesante observar que esta iglesia se encontraba, la iglesia de, como se llama, dijimos, de Tiatira, en la que estamos ocupados esta mañana, se encontraba en una ciudad muy pequeña. No era tan grande la ciudad con relación a Éfeso y a las otras ciudades, que eran ciudades muy grandes. Esta ciudad se encontraba en esta pequeña ciudad, pero con una profunda influencia demoníaca. Era una pequeña ciudad conocida principalmente por sus industrias de teñidos y lanas. Justamente recuerdan que en Hechos capítulo 14, Pablo habla de una mujer llamada Lidia, que era prosélita procedente de Tiatira, que justamente trabajaba vendiendo pinturas, un tipo de tinturas llamada púrpura, justamente. También la ciudad era conocida principalmente por sus organizaciones laborales y sindicales, que no era una sociedad que estaba defendiendo los derechos de los trabajadores quizás como hoy, sino que al mismo tiempo debían ser fieles a sus falsos dioses, a sus ídolos, que con ellos participaban en sacrificios y toda clase de inmoralidad sexual en sus templos. Es por eso que el Señor está esperando que esta mujer se arrepienta de sus fornicaciones y no lo ha querido hacer. Regularmente, cuando toleramos el pecado, este se enquista en la iglesia, sobre todo si se trata de idolatría y fornicación, como es el caso que nos ocupa en esta mañana, haciendo de la iglesia
una iglesia infructuosa, frágil, sin ningún alcance en el ejercicio del ministerio de Cristo que nos ha sido dado hoy. Evangelizar y hacer discípulos no es una preocupación para los creyentes de esta iglesia, ni para ella. Pero seguir falsas creencias es su mayor seducción. Normalmente en estas iglesias hay comezón de oír, pero oír falsas doctrinas, como dice el apóstol Pablo. Es por eso que el Señor la arrojará en cama, con grande tribulación, justamente con los que con ella adulteraron y participaron de sus malas obras, y a sus hijos los herirá de muerte. Esta aflicción no es otra cosa que la visitación del juicio de Dios. De allí la manera como Él se presenta en su saludo inicial, ¿verdad? Con tanta fuerza. En una cama adulteró y fornicó. En una cama ella sufrirá el tormento. ¡Qué tristeza! Y sobre sus hijos traerá muerte. Mira la expresión que usa el Señor aquí. Herir de muerte en el contexto de la Biblia hace referencia a pestes como las que estamos viviendo hoy. Puedes revisar toda la Biblia. Cada vez que se habla de herir de muerte es una acción divina para dañar y para destruir, como la peste que nos está justamente afectando hoy sobre la faz de la tierra, donde el Señor está cegando de una manera extraordinaria. Se hace necesario comprender entonces cuál es el propósito que Dios tiene en medio de todas estas iglesias. Y es que sepan que Él es el que escudriña la mente y el corazón y dará a cada uno según sus obras. Él es el que tiene sus ojos semejantes a llama de fuego y sabe cómo te conduces tú y qué clase de corazón tienes delante de su presencia. Es interesante observar que muchas mujeres han sobresalido en la Biblia de una manera extraordinaria. Podemos recordar el caso, por ejemplo, de Débora en el Antiguo Testamento, de Jael, María Magdalena, de quien hablamos hace unos miércoles atrás, Aquila, la mujer de Priscila, una mujer líder en su familia, en su casa, Evodia y Síntique, que a pesar de sus diferencias combatieron con Pablo, y Pablo les invita a ponerse de acuerdo justamente, pero esta amiga Jezabel, o adversaria Jezabel más bien diríamos, aparece en la iglesia es para destruir, para manipular, para seducir, para volver la iglesia una iglesia sensual, una iglesia corrupta, para conducir a la iglesia a un caos total. No existe en este llamado, o en esta palabra, esta iglesia, en este mensaje, una invitación explícita a esta iglesia al arrepentimiento. Es a ella a quien Dios llama al arrepentimiento. Pero la tolerancia que ellos tienen de esta mujer requiere de parte de la iglesia una urgente respuesta, como lo indica el versículo 25. Lo que Dios, hermano, te ha dado o nos ha dado, debemos retenerlo hasta que Él venga. No lo olvides. En cuarto lugar, dejando a un lado la crisis de esta iglesia, el Señor invita a los pocos fieles a perseverar, a tener la capacidad de diferenciar entre una doctrina falsa y una doctrina verdadera, a no incursionar en las seducciones de esta mujer Jezabel, a reconocer el peligro de las profundidades de Satanás, la mezcla de este sincretismo religioso, la mezcla del mundo con la iglesia, que es semejante, ¿sabe a qué, hermano? A un barco navegando en el océano. Mientras el barco está sobre el océano, puede cumplir su propósito, no hay ningún problema. Pero si el océano se mete en el barco, ¿saben lo que pasa? Ocurrirá un desastre. De igual manera, si el espíritu de este mundo, como ocurre aquí en Tiatira, con sus bajas pasiones, se mete en la iglesia, esta naufragará en absoluto. Jesús está advirtiendo a la iglesia de hoy que si no toma una posición firme contra lo que Dios abomina y aborrece, contra toda herejía y pecado, entonces habrá juicio. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No es mi intención ser un ave de mal agüero, ni atemorizarte. Es mi intención advertirte del peligro que nos rodea. En este caso, como en Tiatira, los pocos deben reconocer que si no son, como dice Isaías, ese remanente fiel, semejante será la iglesia como fue Israel a Sodoma
y Gomorra. Por eso, la advertencia de Pablo frente al peligro de la apostasía, la cual no hay duda se está manifestando hoy en este tiempo. Mi recomendación entonces, hermanos, es abandonar las profundidades de Satanás, qué buen nombre dio el Señor aquí, y volvernos a buscar, digámoslo así, las profundidades del Señor, o como dice la palabra, el secreto de Jehová. En quinto lugar, el mensaje contiene el galardón o recompensa a los fieles vencedores. Primero, tendrán toda la autoridad sobre las naciones. Estamos llamados a reinar, a gobernar con Cristo por la eternidad. El Salmo número 2 nos recuerda, este salmo es mesiánico, nos recuerda, nos revela que Jehová ha decretado al Hijo, mi Hijo eres tú. Jesús es el Hijo de Dios. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Por lo tanto, dice el mismo Salmo, honrad al Hijo para que no perezcáis y se enoje el Señor, pues se puede inflamar de pronto su ira. Te invito a revisar ese Salmo, el Salmo número 2. El reino venidero del Mesías, Él lo compartirá contigo y conmigo. Él lo compartirá con sus discípulos. Vamos a leerlo aquí en Apocalipsis, sin ir a ninguna otra parte en la Biblia. En el versículo 6 dice la palabra de Dios que Él nos hizo, 1:6 en Apocalipsis. Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Él te hizo rey y sacerdote. Tú gobernarás con el Señor si obedeces y guardas justamente su palabra. También Apocalipsis, capítulo 3, versículo 21. En el último mensaje a la iglesia de la Odisea, del cual nos ocuparemos en 2 semanas, dice la palabra de Dios en el versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo me he sentado como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El Señor ha compartido su gloria con nosotros. Él quiere que gobernemos. Él nos ha dado la autoridad sobre las naciones, como dice aquí la palabra del Señor. Las regiremos con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso alfarero, como Él lo ha hecho juntamente. La segunda promesa es que les dará la estrella de la mañana. Este término aparece justamente en Apocalipsis 22:16, donde Jesús mismo se reconoce como la estrella de la mañana. Esto revela, hermanos, que el mayor galardón es Cristo mismo. Él es el mayor don de Dios. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es el mayor regalo de Dios. Él ha dado su Hijo, Él ha regalado su Hijo por nuestra salvación. Jesús es el mayor don y regalo que el Padre nos ha dado. Pedro en su segunda carta revela que Jesús es el lucero de la mañana, anunciando justamente su segunda venida. Así que esta promesa no es otra cosa que el encuentro con Jesús en su manifestación gloriosa. Y para que eso sea posible, seremos resucitados. Un llamado a la vida para ver al Señor para siempre. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Por último, el mensaje contiene la maravillosa invitación a oír la voz del Espíritu Santo, que en este caso debe resonar con mayor fuerza, pues esta iglesia está totalmente contaminada con las prácticas de este mundo. Ha abierto las puertas a la sensualidad, a la liviandad, al emocionalismo, al sincretismo religioso, a la vanidad, a las falsas creencias, volviéndose una iglesia indiferente al llamado de su Señor y Salvador Jesucristo. Por ello insistimos en un verdadero encuentro con el Espíritu Santo. Esta iglesia necesita ser bautizada realmente con el Espíritu de Dios, sin falsificaciones, sin emulaciones, sin manipulaciones. Esta iglesia necesita que haya hombres como Esteban, que resisten a Jezabel y las profundidades de Satanás, así como él resistió al concilio, al Sanedrín, a los falsos judíos de aquella época que gobernaban Israel, y los acusó de asesinos del justo y salvador Jesucristo.
Esta iglesia necesita hombres y mujeres como Felipe, que en su sencillez proclamó la palabra de salvación, y los milagros y señales no se dejaron esperar. Pero la única razón que ocurría en estos hombres era que eran hombres llenos del Espíritu Santo. Hermanos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No seamos indiferentes a la voz del Espíritu. Es por eso que es urgente un cambio de actitud. Mientras esta mujer enseñaba acerca de las profundidades de Satanás, la iglesia hoy necesita volverse al secreto de Jehová, a la intimidad con su Dios, a vestirse de cilicio, a afligir con ayuno su alma, de luto como el que está por su madre muerta, de tal manera como lo hizo David en sus días. Se volvió un hombre de oración, de intercesión, de clamor aún por sus adversarios. Necesitamos, hermanos, entonces urgentemente buscar el rostro de Dios, disponer nuestras vidas al servicio de su reino y no permitir coexistir con los que menosprecian la palabra de Dios, con los que se anidan en la iglesia con falsas doctrinas y que menosprecian la comunión del Espíritu Santo. Es tiempo de buscar a Dios. Gloria al Señor. Oremos dando gracias a Dios por su palabra. Padre, bendecimos tu nombre en esta mañana. Este es un día maravilloso porque la luz de tu palabra resplandece en nuestros corazones y somos enseñados con tu verdad. Tú adviertes el peligro. Tú no quieres juicio sobre nuestras vidas, sino que quieres vida en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu ayuda. En el nombre poderoso de Jesucristo, el Señor, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Abre nuestras mentes y nuestros corazones a tu verdad. Haz resplandecer tu gloria en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, el Señor, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, gracias por la compañía en esta mañana, por sacar este tiempo para estar juntos. Espero que la palabra de Dios sea luz en tu corazón en esta hora y que la presencia de su Santo Espíritu y la urgente irrupción del Espíritu de Dios venga a tu vida para llenarte de su presencia y hacer de nosotros la iglesia que Él quiere, una iglesia sin mancha y sin arruga, esa con la cual se desposará para siempre en las bodas del Cordero, para la gloria de Dios. Amén. Un abrazo en este día, feliz día. El Señor te guarde y guarde los tuyos y traiga paz a tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén.